Desde mi ventana veo las montañas, sueño en alcanzarlas y solo en caminar. Salgo a los balcones, diviso el horizonte, veo mar y lago y quiero navegar. Voy por los jardines, soñando estar alegre en mi Amazonía. Ya quiero disfrutar. Viajemos, el Perú exploremos, cerca o más lejos. Lo bueno es viajar. Yo voy con mis padres, volviendo a los rincones de historias memorables y de tradiciones. Viajo con mis hijos, mostrándoles su tierra. Quiero que se eduquen, quiero que la quieran. Pronto volveremos a rutas y destinos, familia con amigos o con un gran amor. Viajemos, el Perú exploremos, viajemos con el alma, no con la vanidad. El Perú es bendito, enorme y muy bonito. Lo único que falta es que quieras tú viajar. Toma tu mochila, anima a tu familia. El Perú te ofrece tanta variedad. Hay muchos hermanos que te están esperando con los brazos abiertos y mucho corazón. Viajemos, el Perú es bendito, el Perú exploremos, enorme y muy bonito. Lo único que falta es que quieras tú viajar. Viajemos, el Perú exploremos, el Perú es bendito, enorme y muy bonito. En tiempos mejores volvamos a viajar. Muy bien amigos, muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro encuentro del día de hoy. La semana pasada, hace algunos días nada más, ya se aprobó el protocolo para la reactivación en cuanto a los viajes de turismo de aventura. Y era algo que de pronto muchas empresas y sobre todo nosotros, el mundo del montañismo, esperábamos, ya que es una manera, es un inicio para esta reactivación también de nuestros viajes y nuestras experiencias en montaña. No va a ser inmediato, no va a ser que a partir del día lunes ya salgan las ofertas a viajar, todos a hacer caminata, etc. Va a ser gradual este proceso también, porque hay que implementar este protocolo, nosotros mismos estamos también en este proceso de implementación y ese tema de las burbujas pues comienzan a verse como una estrategia y al mismo tiempo como un requisito que vamos a tener muy en cuenta. Entonces, en este proceso que nos ha llevado a estar mucho tiempo, nosotros los montañistas, que nos gustaba estar mínimo una vez a la semana en la naturaleza,
y que no hemos estado meses en casa, pues la pregunta surge, ¿no? Entonces, este tiempo que hemos pasado en montaña viviéndolo, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos podido reflexionar al respecto? Porque no solamente implica el hecho de que quizás el estado físico sea diferente, que cómo me afectará la altura o no. Eso también es importante, pero esa es una oportunidad que se nos presenta para preguntarnos, ¿no? ¿Qué cosa hicimos mal antes de que pasara esto? ¿Qué nos hemos dado cuenta con respecto a todo este proceso en montaña que me lleva ahora a volver de una manera diferente? ¿Cómo debo volver en esta ocasión? ¿Qué tiene que ocurrir? Entonces, para responder a estas preguntas o tener mejor una reflexión un poco más amplia de nuestro espacio como deportistas, como montañistas, hemos traído un invitado muy especial el día de hoy. Hoy uno de ellos no ha podido asistir por un tema técnico, que bueno, está bien de salud todo, pero bueno, tuvo una dificultad técnica. Sin embargo, tenemos a un gran especialista el día de hoy, una persona que conozco desde hace muchos años y conozco su desempeño profesional. Él es nuestro amigo Fernando Vera Rebollar. Él es especialista en todo lo que representa la innovación y desarrollo turístico y ha trabajado tanto a nivel privado como a nivel del Estado. Fernando, muy buenas tardes. Así es, encantados nosotros de tenerte el día de hoy, Fernando. Y comencemos con esta primera reflexión. Hemos dividido en 5 puntos para poder abordar esta conversación. El primero tiene que ver justamente con el cuidado del medio ambiente. Yo te cuento que en el caso de Lima, que bueno, yo tengo ya cerca de 15 años caminando, y lugares que antes, cuando empecé, pues difícilmente te encontrabas con algún poblador por ahí, pero que ahora con el paso del tiempo el lugar está abarrotado de personas, hay muchas movilidades haciendo cola en los paraderos. Bueno, ha crecido dentro de todo y hay que verlo de manera optimista, ¿no? Sin embargo, lo que también ha crecido mucho es la basura. ¿Y qué es lo que pasa? Que te cuento, como son lugares, por ejemplo, cerca de un nevado muy conocido que seguramente conoces también, el Rajuntay, que digamos era entre comillas exclusivo para montañistas, ahora el que desea va, pero el que desea también deja sus rastros, sus huellas. Desde el punto de vista de la gestión del turismo, ¿basta simplemente con transmitir un mensaje a las personas que van a la montaña de no votar? ¿O cómo se enfoca desde tu especialidad este aspecto del cuidado del medio ambiente, Fernando? Ah, bueno, lo que pasa es que tendríamos que partir de pensar qué tan buenos ciudadanos somos, ¿no? En el país. O sea, yo creo que el asunto va más allá del simple hecho de los viajeros a mirar cuáles son las conductas ciudadanas como sociedad, ¿no? Entonces, vivimos en un país, y hay que ser concretos y sinceros, vivimos en un país en el que es difícil encontrar ciudadanos que cumplan ese rol a cabalidad, ¿no? El ciudadano con todas lo que implica el ser un buen ciudadano, ¿no? O sea, cumplir normas, ir más allá de las normas, inclusive a temas éticos, tener una conducción personal pensando siempre en las afecciones que tú le puedas causar a terceros, yendo más allá del individualismo, ese sentido de sociedad que es lo que nosotros necesitamos todavía está muy incipiente, ¿no? Si bien es cierto, hay muchos cambios en los últimos años positivos, hay conciencia de muchísima más gente, todavía cuesta. Y si uno mira las estadísticas y hablamos de un 70% de informalidad en el país, que básicamente hablan de temas más económicos, ¿cierto? Pero esa informalidad no es otra cosa que la traducción de lo que como sociedad somos. Hoy día justo un antropólogo, me parece que escribió ahí un, un, una publicación en la que hablaba que era súper complicado este país, ¿no? Precisamente porque
nos cuesta, nos cuesta cumplir las normas. Entonces, lo que hacemos es eso, es llevar con nosotros ese incumplimiento de normas a donde vamos. Entonces, ahí viene también el hecho de cuánto somos conscientes cuando viajamos, cuando nos movilizamos y cuántos realmente viajamos por viajar, sin saber a conciencia qué cosa es lo que estamos haciendo. Simplemente trasladamos nuestro cuerpo para satisfacer ciertas necesidades que ni siquiera son tan profundas, ¿no? Sino a veces son muy superficiales, muy cosas muy de llenar vacíos superficiales, ¿no? Entonces, yo siento que hay un trabajo muy fuerte por hacer a nivel de educación ciudadana, a nivel del país. Eso después se va a reflejar en términos del tránsito, se va a reflejar en términos de las visitas a lugares naturales, del cuidado del medio ambiente, etcétera, ¿no? Entonces, no podemos aspirar a hacer un cambio rápido solamente porque lo planteamos. Esto viene un poco más de cimientos. De hecho, hay un trabajo en las nuevas generaciones que es clarísimo y que, y que está promoviéndose ya a nivel educativo, pero falta bastante y siento que en el turismo, que es, digamos, un poco el tema que yo, en el que me muevo, en el que ha sido mi proyecto de vida, este, yo creo que hay una pata coja, ¿no? Siempre promovemos lugares, eh, pero no hacemos que la población peruana tenga algo que para mí es importante, que se llama cultura de viaje, ¿no? Saber viajar. Una cosa es viajar y otra cosa es saber viajar. Entonces, cuando uno sabe viajar, tiene propósitos en su viaje, que pueden ser los mismos, ojo, ¿ah? Divertirse, relajarse, descansar, pero tiene consigo un bagaje de información importante que cada vez que uno comete una posibilidad de acto, inmediatamente en la cabeza le resuena un concepto, una idea, ¿no? Entonces comienza a tomar mayor premeditación en sus actos y eso es positivo, porque cuando lo premeditas y comienzas a movilizarte un poco más allá del simple hecho de hacer las cosas por hacerlas, pues eres más consciente. Entonces, la aspiración que siempre he tenido es esa, es que tengamos un país consciente que utilice los viajes de la manera más adecuada posible para mejorar el tema cultural de todos nosotros, individual y socialmente, y la educación, obviamente, que es la posibilidad de educarte en el campo, en el campo hablo de territorios diversos, ¿no es cierto? Es muy grande el poder encontrarte con otras personas que comparten nacionalidad, pero que a veces no comparten necesariamente las estructuras culturales que tú tienes y ese intercambio es muy interesante, conocer tu país y sentir que cada día puedes pensar más cosas porque ves más cosas, más realidades, entonces es como que tu cabeza se va expandiendo porque el viaje te procura eso. Cuestiones como la salud física y emocional, ¿no? Necesitamos, de hecho, todas las personas que están escuchando y que son montañistas deben tener una sensación de ahogamiento, porque han estado acostumbrados a liberar precisamente y a dotar de salud emocional y de física en las montañas, en los espacios abiertos, y hoy día no podemos hacerlo. Eso de alguna forma nos está cargando, ¿no? Y tratamos de liberar, obviamente cada uno encuentra sus formas de liberar un poco esto, pero para eso sirve viajar, para eso sirve salir de casa, para eso sirve ir a lugares maravillosos y las montañas, obviamente, son espacios mágicos, ¿no es cierto? De significado importante al cual acudimos y a los cuales vamos en busca de esas sensaciones. Entonces, el cuidado del medio ambiente y de los espacios territoriales depende de dos factores, ¿no? De tener una población local, anfitriones, plenamente identificados con ese espacio, con el valor. A veces la población también, uno va encontrando basura, va encontrando desechos, va encontrando deforestación, va encontrando... Y claro, es bien fácil ir a juzgar y decir, oye, mira, ¿por qué botan la basura? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? También toca ponernos a entender qué cosa es lo que está sucediendo en la vida de esas personas. Y si uno comienza a mirar lo que está pasando en el Perú, resulta que esas zonas
que son riquísimas en términos de naturaleza, de espacios propicios para estas actividades, lamentablemente también tienen grandes descuidos por parte del Estado. ¿Por qué? Porque son espacios de difícil acceso, ¿no? Y que permite ese difícil acceso, aunque no crean, permite que tenga un poquito más de conservación que actualmente, que lo que, digamos, podría estar sucediendo si es que, por ejemplo, las carreteras y las vías de comunicación llegasen. Entonces, cuando tienes un país informal y tienes una carretera, inmediatamente ya sabemos lo que viene, ¿no? Eh, entonces, yo creo que hay un tema de reconocimiento también a la población local. Cuando yo viajo, por ejemplo, yo siempre trato de visualizar esos espacios en el contexto real que tienen, ¿no? De educación, de salud, de ¿cómo se llama? De términos médicos, de ver cuál es la situación en la que viajan. Entonces, lejos de juzgar también, hay que acercarse y comenzar a pensar qué cosa podemos hacer nosotros con esa visita, ¿no? Y cómo podemos aprovechar ese momento justamente para hacer. Entonces, es un tema, Edward, que viene por ahí, ¿no? Es un tema de responsabilidad de la parte local, pero esa responsabilidad no es que nace de pronto o es que está sabida. Hay cosas que son prácticas ancestrales, a veces, no tanto ancestral, pero digamos antiguas, generacionales, pero, por ejemplo, la quema de ciertos lugares en el Perú, Ujú. a veces decimos, esos son pirómanos, tal. A veces no, a veces se desconoce y es una necesidad porque lo han planteado, porque tienen creencias, porque que necesitan hacer ciertas limpiezas de territorios y si lo limpian no sé, con herramientas, se van a demorar, entonces le meten roces, se les escapa el roce, etcétera, ¿no? Entonces, son cuestiones un poquito de ir viendo ese acercamiento entre lo que está pensando y lo que debe hacer este local, pero nosotros como actores externos también apoyar a que esto vaya funcionando, ¿no? Sí, Correcto. eso. Y dime, entonces, dentro de este proceso que digamos, el Estado sabemos que tiene sus injerencias, pero al mismo tiempo tiene sus limitaciones. Y van surgiendo espacios donde hay un flujo de visitas, incluso un flujo económico, etcétera. Entonces, para estas Sí. situaciones, dentro de tu experiencia, ¿qué sugieres? Digamos, el autorregulamiento, la autogestión, la autoorganización, que partiría desde luego con una de las partes, ya sea del visitante o ya sea de la comunidad, ¿no? Pero tocaría eso entonces, y dentro de esa autoorganización, si es que fuera así, tocaría que haya como en el colegio, ¿no? El profesor ahí adelante decir, niño, no bote la basura ahí, niño, se bota la basura acá, etcétera. Tocará eso porque aún estamos en este proceso de consolidación, ¿no? ¿Qué nos dices al respecto? Mira, cada lugar es un mundo, ¿no? Entonces, decir esto puede ir por acá en términos generales es bien temerario, ¿no? Yo creo que lo que toca es, de todas maneras, sea que exista presencia del Estado, como que sí, casi siempre existe. Lo que pasa es que esa presencia no es válida, digamos, ¿no? Pero existe, ¿no? Siempre hay un alcalde distrital, de Puebla Menor, etcétera. Solo que todavía no incorporaba esas cosas porque, ojo, el Estado se ha entendido de diferentes formas en diferentes espacios y tiene prioridades, ¿no es cierto? Entonces, eh, lo que le toca a la población local es un poco gestionar su espacio territorial. Ahora, lo gestiona, obviamente, en base a sus intereses y a sus pretensiones, ¿no es cierto? Mm. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que muchas veces ellos ven a la actividad turística, aparece, ¿no? Incipiente o más grande, e inmediatamente hacen bajo criterios particulares ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, lo más común es las tranqueras, ¿no? Y quieres pasar, bueno, tienes que pagar. ¿Por qué? Por pasar, Ujú. ¿no? Y son lógicas muy simples de lo que a ellos en ese momento les parece que es correcto, ¿ya? Eso es la manera que ellos visualizan ¿por qué? Porque tampoco conocen cómo funciona el sistema de servicios, de abastecimientos, de oportunidades de negocio, etcétera. Entonces, si tú tienes, voy a poner el extremo más fuerte,
Tú tienes una población local que lo que quiere es ponerte una tranquera para cobrarte 3 soles por entrar al espacio, y tú lo que tienes es un visitante que no tiene la menor intención de vincularse con la población local, de consumir absolutamente nada, porque está trayendo todo. Entonces ahí te encuentras con dos posiciones que simplemente se encuentran para este intercambio de monedas y tal, chao, ¿cierto? Entonces, pero hay puntos intermedios, ¿no? Hay puntos intermedios, hay una serie de condiciones que se pueden ir dando, pero para eso necesitas, obviamente, un acompañamiento a estas intenciones y a estos anhelos que tiene la población local. Entonces, yo creo que ahí también nace un poco el sentido de quienes amamos viajar y solemos repetir a veces lugares, porque a veces somos caseros, ¿no es cierto?, de algunos lugares. Y ahí nace la oportunidad de que nosotros mismos veamos cómo generamos, más allá del simple hecho de conocernos, porque a veces nos volvemos amigos de los pobladores locales, ¿no? Porque te conocen y te saludan y saben tu nombre y tú sabes el nombre. A mí me ha tocado, no sé, varias veces ir a lugares repetidas veces, hasta de padrino de niños, me han solicitado que sea, y a veces se ha aceptado con cariño. Pero ahí viene el hecho de qué cosa puedo yo dejar en ese viaje, más allá de disfrutar el espacio y el momento. Y a veces eso es lo que se necesita, ¿no? Ese vínculo entre los poseedores del espacio, porque es su territorio, es el territorio que ven todos los días, que vigilan, que conocen, que saben a dedillo qué es lo que más o menos sucede por ahí. Y nosotros que nos gusta ese territorio y que somos amantes de esos espacios. Esa alianza es importante. Y ellos tienen una parte del conocimiento, que es esa información, etcétera. Y nosotros tenemos parte del conocimiento. O sea, es como si hubieran dividido la integralidad en dos partes, ¿no? La externa y la interna. Entonces, mientras esto no se junte, no va a suceder lo que queremos que suceda. Y yo creo que estamos en camino. Hay muchos ejemplos de esos vínculos positivos entre poblaciones locales y visitantes, o gente que quiere trabajar con estas poblaciones porque visualiza una oportunidad, no solamente para la población, sino también para ellos, ¿no? Entonces, sí, toca hacer gestión local siempre. Yo creo que todos los espacios deberían tener de alguna forma presencia y gestión. No es bueno tener espacios totalmente liberados, porque eso se presta precisamente para que actividades ilegales, ¿no? O poco amigables con el medio ambiente ingresen de manera furtiva inclusive, ¿no es cierto? O sean aceptadas por la población también, porque genera algo más que lo que otras actividades más sostenibles no llegan a generar, ¿no? Entonces aquí estamos en un punto donde la participación local para la gestión es fundamental, ¿no? Y estamos hablando de una urgencia, porque hay muchos lugares, como tú comprendes, por ponerte un caso, el caso emblemático, Vinicunca, en Cusco. Ajá. A Vinicunca llegaron los turistas de pronto. Ojo, que llegaban muchísimo antes de que se abra esto de la montaña, etcétera, porque había un producto interesante y que existe hasta ahora, que es la Vuelta a la Usangate, ¿no? Ujú. Y que tiene una red de albergues y que tiene sociedad y accionariado de ciertas comunidades en esa red de albergues. Sin embargo, por otro lado, aparece este grupo de gente que de pronto inunda a Vinicunca, y que después ha sido súper complejo de controlar, que tienen una pelea entre comunidades, se han agarrado varias veces a hondazos y pedradas, han tenido disputas, hay una carretera por un lado, la otra carretera que entra por el otro lado, y ahí comienzan los problemas porque, claro, la actividad llega antes que el orden y que la organización. Y eso hay que ser veloces en tratar de resolverlo, pero sobre todo en tratar de verificar con la población local que este beneficio que parece que fuera la gallina de los huevos de oro inmediato, ¿no? Podría terminar siendo el fuego que incendia la casa versus algún otro modelo
en el que tengas iguales o mejores beneficios, pero sostenidamente y sin tener afección sobre el espacio. Esa parte no es tan fácil tampoco de proponerla, ¿no? Eso necesita mucha pertinencia, tener criterios entre de mercado y tener criterios vinculados al tema del manejo local, del tema territorial, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo que me queda claro es que en todos los espacios debe haber una instancia de gobernabilidad, de institucionalidad, ¿no? En áreas naturales protegidas se da de alguna forma porque ahí está el CERNAM y tiene un programa de gestión participativa de las áreas naturales, etcétera, ¿no? Más o menos, que va funcionando más o menos, ¿no? Pero hay otros espacios donde no existe eso y donde ahí es donde deberíamos comenzar a trabajar un poquito más, ¿no? Correcto. Entonces, en esta parte ya hemos hablado bastante acerca del segundo punto, justamente que tiene que ver con la relación comunitaria, esta relación del viajero con la comunidad. Y como bien has mencionado, es un panorama complejo, Es pero complejo. tampoco imposible. Entonces, y con esto te hago esta pregunta para asociarlo con el tercer punto, que tiene que ver con este, vamos a decirle, impulso económico con esta nueva etapa que viene, con esta reapertura y con este volver a viajar. Dentro de Ujú. tu experiencia, ¿conoces algún caso en donde efectivamente haya comenzado de esa manera, como la que narras, y luego se haya logrado una armonía, o esté, digámoslo así, una armonía entre viajero, comunidad, economía, Estado? ¿Alguno que tú puedas citar? Yo creo que, no, vamos, no es un caso de montaña, ¿no? Pero sí es un caso de naturaleza y aire libre. Las lomas de Lucmo creo que es un sitio Ujú. bastante interesante para estudiar como caso de lo que ha ido sucediendo, ¿no? O sea, yo lo conozco bastante bien, el caso, yo lo conozco desde el año 2002. Han habido antecedentes de uso de ese espacio, pero creo que con todos sus defectos y con todos los puntos flacos que puede tener, porque vamos, no existe un modelo así eh, absolutamente equilibrado, ¿no? La vida es así, un desequilibrio perfecto. Entonces, digamos que dentro de todo, ese modelo ha ido funcionando porque, por ejemplo, ellos comenzaron el año 2003 que abren el circuito, Ujú. reciben como 480 visitas y eran 5 personas que trabajaban en esto. Hoy día están recibiendo 25,000, si no me equivoco, Os- y están trabajando cerca de 150 personas. ¿Ves Wow. cómo las cifras han crecido, pero no han crecido solo en número de visitantes, sino también en personas que son anfitrionas que se van sumando y que van obteniendo recursos económicos, ¿no? Ahora, esa obtención de recursos económicos obviamente ha crispado algunos ánimos, sobre todo si uno mira cómo la composición territorial de la población, siempre van a decir, mira, los de arriba se benefician más que los de abajo, claro, o sea, porque hay una focalización del turismo sobre esa área, es lógico. Pero lo que ha habido es eso. Y si uno se da cuenta, ese espacio estaba dentro de la concesión minera no metálica. O sea, hoy día podría ser bolsas de Ujú. cemento esa loma. Sin embargo, no, están ahí conservadas y no van a ser deterioradas, por lo menos por la minería no metálica, ¿no? Hay amenazas ahora de temas de invasión, etcétera, pero fíjense que yo estoy casi seguro que esas cuestiones de invasión y demás están viendo ese espacio más allá que como un espacio urbano, como un espacio de oportunidad para poner negocios y para tener valor en esos territorios de la franja del cinturón, digamos, de las lomas. Entonces, siento que ahí ha habido una comunión bien interesante entre la población que visita, que son colegios, ¿no? Hay toda una comunidad educativa casi fan de las lomas de Lucmo, y por otro lado hay un grueso de limeños que van y caminan y corren, y disfrutan todos los fines de semana. Y es gente que se conoce y que ya va generando una comunidad, ¿no? Alrededor de esto. Y todo el mundo, yo pocas veces he visto a alguien que chiste para pagar el ingreso. ¿Y por qué? Porque ven que a través de ese ingreso
hay implicancia e impacto importante de lo que significa, digamos, el uso de ese dinero para retribución de servicios. Esa es otra cosa bien importante. Yo no te voy a cobrar por entrar. Yo lo que te estoy cobrando es por darte servicios. Entonces, en las lomas, no es que le cobren la entrada por entrar a la loma, es que hay un baño que siempre está limpio y que antes era asilo y que ahora es inodoro y que tiene llaves de agua y que tienes un centro de interpretación y tienes un espacio público para sentarte y tienes varias otras cuestiones, tienes un botiquín, si te pasa algo arriba, llaman inmediatamente por el sistema o celular o radios, te auxilian, te bajan, hay un servicio de por medio. Entonces, eso se tiene que entender y yo creo que el público lo ha entendido. Entonces, pagar un ingreso, una cuota de ingreso que ahí lo cobran, va al centro digamos, va al fondo de la asociación contrata personal que es medio permanente en temporada, aparte los orientadores que son los jóvenes de la localidad y adultos también cobran por hacerle el acompañamiento del circuito. Las señoras venden comida, el restaurante se mueve, tal, y ha ido funcionando bastante bien, ¿no? Entonces, si uno mira el impacto económico y social que ha tenido esta actividad, y también ambiental, ¿no? O sea, la conservación de esa loma es una realidad. Si uno veía todos los riesgos que tenía, era terrible. Había sobrepastoreo, ¿no? Hoy día, si pastorean muy poco y por zonas que se les establece a falta de alimento para la estabulación. La Mancae reapareció, se hizo todo un tema de cuidado de ciertas especies. Es un centro de investigación recurrente de muchos tesistas de naturaleza, inclusive temas culturales también, porque hay vestigios arqueológicos y demás ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un buen ejemplo. Ahora, tiene una particularidad y una ventaja, ¿no? Su ubicación es estratégica, está metida entre el valle del río Lurín y Lima, que tiene ahí el público mayoritario, o sea, está a tiro de piedra. Pero si uno mira y lo compara, por ejemplo, con una aparición como la de Lapu Sikai, que es un sitio bacán, chévere, porque tiene un desborde y una falta de control, entonces tú te das cuenta cuáles son los modelos más sostenibles y cuáles son los insostenibles. En pandemia, la vez pasada, Lapu Sikai se llenó de gente. ¿Ya? Y es un sitio maravilloso, que es parte, al costado están las lomas de Villa María, ¿no? Es parte del sistema en realidad de lomas, pero tienes ese otro modelo en el que yo accedo por donde quiero, me meto, llego, tienes 2.000, 3.000 personas subidas esperando su turno para tomarse la foto del colchón de nubes y eso. Entonces, yo si tuviera que ver esos ejemplos, pues los veo ahí, un poco la evolución también de la comunidad de Unidos Venceremos en el Parque Nacional Huascarán, creo que es una cosa que habría que mirarla bien, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y cómo va a seguir evolucionando. Yo estoy seguro que ellos van a seguir para bien haciendo cosas más interesantes, ¿no? La propia comunidad esta de la Usangate, que te digo que tienen proyectos con una empresa que ha puesto los albergues. Y así sí hay casos en el Perú en los que obviamente hay buenas iniciativas. Lo que falta es que se puedan mejorar y que los viajeros se vuelvan aliados significativos de esos espacios, ¿no? Y que ayudemos a los otros peruanos que no han tenido la oportunidad de tener, digamos, cierta información, de acceder a esa información y de aprovechar esas oportunidades para mejorar, ¿no? De esto se trata. O sea, el viajero puede ser mensajero de buenas noticias para la gente, ¿eh? Eso también hay que tomarlo en consideración. Interesante. Y con eso conectamos al cuarto punto, que tiene que ver con la informalidad. Mm, como tú dices, es un fenómeno dentro de el tema de viajar, depende de dónde uno se pare, va a poder revisar la situación. En muchos casos, dependiendo el sector o el frente, mencionan de que efectivamente la informalidad hace mucho daño a la empresa formal, etcétera. En el caso de Lima, por ejemplo, de las caminatas, o conocido aquí como el trekking, que van a un lugar y etcétera, cada fin de semana
o cada mes siempre hay salidas que lo organizan grupos de amigos, Sí, agencias, clubes, agencias no formales, etcétera. Y en cierto modo, sin ser tan agudo y nada, pero tiene una lógica esto, ¿no? Es decir, hay gente que desea ir y gente que conoció el lugar y dice, bueno, yo te puedo llevar y ya, me pagas un poquito y vamos juntos, ¿no? Y mm, digamos, en ese caso no hay, digamos, una competencia, no es que haya una agencia formal, especializada, etcétera, con todas las de la ley, y vienen ellos y digan, no, yo te cobro menos para llevarte. En este caso no se ve tanto que eso, ¿no? En Cusco definitivamente la situación es mucho más fuerte en estas diferencias. ¿Cómo observas sí. este fenómeno de la informalidad en los viajes, en el turismo? Mira, yo tengo dos observaciones particulares sobre el tema de la informalidad. Voy a tocar primero el que tú mencionas, ¿no? Que es este, en el que a veces los grupos de personas que comparten hobby, Ujú. ¿no? Se juntan y se mueven. Sí. Que eso fue al inicio, ¿no? Pero pasa que tienes un problema, o sea, ¿cómo determinar quién está siendo, digamos, quién está moviéndose por hobby y quién lo ha asumido como negocio? ¿Ok? Mm. Básicamente está en quién te cobra por el servicio y quién hace chancha para cubrir los servicios. Es distinto eso, ¿no? Ajá. Entonces, una cosa es movilizarte contratando un vehículo, porque somos 20 amigos y en vez de ir en 20 vehículos, pues de repente nos juntamos y contratamos un transporte como para ir a un club, como para ir a jugar fútbol, lo que fuese, Mm. y pagamos y nadie se está beneficiando económicamente de esa agrupación de personas y están pagando un flete a un vehículo que obviamente cumple con los requerimientos que necesita, versus, versus alguien que hace pasar como si fuera esta figura, pero que en realidad lo que está cobrando es un monto que cubre los servicios, perdón, claro, los servicios de transporte, etcétera, pero que además está sacando utilidad, ¿no es cierto? Y lo está asumiendo como negocio. Si lo hace así, es lógico que tiene que ser una empresa formal, que te da un comprobante de pago, que está registrada, etcétera. Pero si es un grupo de amigos, si estás haciendo una salida de amigos, etcétera, también si es que coartas eso, estaría siendo en contra de principios constitucionales inclusive, ¿no es cierto? O sea, tú puedes decir, oye, yo no puedo transitar, yo puedo transitar con mis amigos. Ahora, que yo esté haciendo comercialización de eso y que no sean mis amigos, que no sean miembros de un club al que yo pertenezco, etcétera, eso ya es otra cosa. Entonces, hay una línea que hay que cuidar entre una cosa y la otra, ¿no? Y obviamente ahí quien tiene la palabra y tiene la realidad es como, a ver, te voy a poner, es como el taxi pirata. No sé si a Ujú. ustedes alguna vez les ha tocado por lamentables circunstancias, porque yo siempre trato, por ejemplo, de que siempre sea formal el servicio. A veces me ha tocado ir al aeropuerto. De pronto el taxista me dice, en la puerta me dice, señor, si le preguntan, yo soy su primo. Yo le digo, pero ¿por qué? Si tú me estás haciendo un servicio. No, es que no tengo el pase vehicular de los taxis de aquí, entonces es lo mismo. Entonces aquí puede pasar que yo pongo de acuerdo a todo el mundo y le digo, por favor, digan que eres mi primo. Y si el cliente, que es al final el que paga, termina diciendo eso, o sea, en verdad no va a haber posibilidad de hacer ni siquiera una denuncia, porque estarías yendo contra los derechos de las personas, ¿no? Es como que yo me mueva en un vehículo grande con toda mi familia, que somos como 35, y de pronto me paren y me digan, no, mira que acá alguien está ganando porque organizó este viaje. Puede que no. Entonces, la única forma que existe de combatir eso es haciendo, digamos, una estrategia que permita que las personas, y ahí viene nuevamente la cultura de viaje, nuevamente el tema, es que las personas entiendan este, qué perjuicios y qué riesgos tiene el viajar con estas empresas o con estas personas que ni siquiera son empresas, este, versus tener servicios formales, ¿no es cierto?
correcto. Entonces, y eso no es solamente, yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con el tema de la persecución, que creen que es casi policial y hacia los informales. Yo creo que la informalidad tiene un origen que no es simplemente el sacar la vuelta a las normas. Tiene, a ver, en los ecosistemas económicos que tienen desequilibrio, existe la informalidad. Entonces, Correcto. la informalidad se da porque dentro de las reglas del mercado en las que estamos moviendo el negocio, no existen márgenes suficientes como para pagar la formalidad. Entonces, casi son empresas de supervivencia que ahí andan. Y en el turismo ha pasado mucho de eso, ¿no? Entonces, yo siempre pongo, y ahí voy a entrar al segundo ejemplo. Ujú. En el turismo ha pasado algo y a veces no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta, pero, por ejemplo, en muchos destinos, en muchos espacios turísticos del Perú, existe una sobreoferta de profesionales de turismo, Ok. ¿ya? Hay lugares donde habemos más profesionales de turismo de los necesarios. Ujú. Entonces, si uno mira cuáles son las opciones laborales o empresariales que tiene una persona que ha terminado la carrera, se va a dar cuenta que, por ejemplo, si yo quisiera trabajar, pues el sueldo promedio real de un profesional en turismo en el país, trabajando en hotelería, en restaurantes, etcétera, estamos hablando de 1.250 soles y esto, ¿no? Con bonos, con premios y no sé qué, podrían llegar a más. Más no es. Reportado por empresas formales a través de un sistema que lo maneja el Ministerio de Educación, me parece que era 2.225 o algo por el estilo. Ujú. Sin embargo, eso es de las empresas formales que les reportan tal. El resto de empresas formales que tienen menores ingresos, menores, digamos, rangos de precios, etcétera, están pagando muchísimo menos, ¿no? Entonces yo pues, calculo 1.250, 1.500 soles y esto, ¿no? En el mejor de los casos. Y cuanto más oferta de personal existe, eso va a ir bajando. Entonces hay destinos en los que te ofrecen, pues, no sé, el mínimo. Y a veces hasta por debajo del mínimo. Y las personas, digamos, van, hacen sus prácticas y después de eso no te va quedando mucha oportunidad laboral para tener remuneraciones que te permitan tener, Cierto. digamos, una vida en condiciones, ¿no es cierto? Eh, y ahí comienzas a jugar a ser empresario. Ujú. Entonces, hay quienes tienen un poco de capital y dicen, bueno, pues haremos un hotel, pero de 1.001, ¿no? Y otros dirán, ah, mira, podemos poner un negocio de comida, tal, tal, o por ahí, de 1.005, ¿no? Y después viene, oye, yo voy a trabajar como guía. Bueno, se ponen a trabajar como guías tan independientes, tal, ¿no? Y va avanzando. Y hay otros que dicen, bueno, yo voy a comenzar a operar. Y no es que yo vaya y formalice y después opere, sino que comienzan a armar justamente estos grupos para ir Ujú. viendo cómo va la cosa, cómo se Claro. va moviendo, y comienzan a operar en esas condiciones, escapando. Si a eso le sumamos que existe además un proceso de migración de hace tiempo, interna, hacia las capitales de ciudades, vamos a ver que no solamente hay, digamos, personas calificadas que provienen de institutos o universidades que están trabajando en turismo, sino que existe una juventud que está viniendo de la zona rural a buscar oportunidades y, por ejemplo, en hotelería, en varios lugares, estas personas cubren los puestos de recepcionista, ¿cómo se llama? De counter, de un día para otro, hacen a veces 3, 4 labores al precio de uno, etcétera, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, de cada 10 chicos que salen del colegio, solamente 3 acceden a la educación superior, 7 se quedan ahí. Y esos 7 chicos no es que estén ahí sentados en su casa, están buscando oportunidades. Ujú. Y el sector servicios, en este caso hotelería, restaurantes, pues también les brinda oportunidad a ellos. Entonces desplazan ellos por costo a los que se han sido formados y los que han sido formados están sobrecalificados, digamos,
o mejor dicho, tiene un sobrecosto versus la calificación si es necesaria, solo que a veces las empresas dicen, yo puedo prescindir de esto y lo puedo hacer más o menos de esta forma para bajar un poco el costo. Entonces, la calidad de los servicios comienza a bajar. Y eso se van a dar cuenta, donde existen más sobreoferta, es donde más problemas existen de informalidad. Eso no es ningún mito. Podemos verlo en Huaraz, podemos verlo en Cusco, podemos verlo en Arequipa, lo podemos ver en Tarapoto, lo podemos ver en varios lugares, en Trujillo, en varios lugares. Entonces, el abordaje de la informalidad no es simplemente ir a perseguir a los jaladores, decir que tenemos un programa de turismo seguro y tratar de perseguir a las agencias informales, ¿no? Es trabajar en el equilibrio de los espacios de destinos para ver, por ejemplo, cuántas personas están egresando de institutos, ¿no? Si uno se pone a mirar, por ejemplo, el caso de los guías en Cusco, estamos hablando de 6.150, creo que están registrados en Dirsectur, pero hablan de cifras de 8.000, hasta de 10.000 personas que han pasado por procesos formativos y que tienen título. ¿Y cuántos turistas hay al día, siendo el primer destino del Perú en términos de realidad de turistas, ¿no? No solo de arribos? No alcanza. Esos desequilibrios terminan trayendo problemas. Y esos problemas, pues, van contra la calidad, es la insatisfacción, el gato por liebre, y ya sabemos cómo terminan esas historias, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir por todos esos lados, ¿no? Y por otro lado, está la parte de generar la cultura de viaje, de hacer que los viajeros entiendan cuál es la diferencia entre viajar formal, entre tomar un servicio. A veces dice, ay, sí, pero esto cuesta más caro. Sí, pero ante cualquier situación tienes mayor, digamos, condiciones de resguardo de tus intereses, ¿no? ¿Cuántas veces han muerto personas por tomar servicios informales? Y bueno, habría que ver esas historias y dónde están, ¿no? Yo conozco una persona que muy cercana, una amiga, que perdió a su papá porque hubo un accidente de tránsito en Cajamarca, de una subcontratación de un vehículo de transporte que era no tan formal, y hasta el día de hoy no existe un tipo de vinculación. Entonces, eh, yo creo que la necesidad de tener cultura de viaje en el país va por ese sentido también. Es de enseñarle a la gente a viajar de tal manera que pueda tomar mejores decisiones de viaje. No es solo decirle, ay, mira qué bonito es, no, es hasta ponernos a pensar, oye, ¿a qué hora te conviene salir de viaje si sales de Lima un fin de semana? ¿Qué día vas a salir? ¿Viernes? ¿Qué fecha? ¿A qué hora? ¿En qué empresas? ¿Por dónde? ¿Cómo aprovechas mejor tu día? ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Por dónde comenzar? ¿Por dónde terminar? ¿Cómo verificar servicios? ¿No? Para si se acerca alguien y me dice, oye, yo tengo una agencia y no sé qué, y yo no sé si es que realmente esa agencia, eso no es. Ahora me dices, hay una lista, sí, pues, pero dame las condiciones rápidas para hacer un check, ¿no? De esa lista. O por lo menos tratar. Y otra cosa es que hay que comenzar a ganar tiempo. Hay que hacer que la gente tenga un poquito más de previsión en sus viajes en ciertos aspectos. No puede ser posible que estemos tomando decisiones hoy día para de acá a 2 días y nos vayamos así porque sí. Hay que tomar previsiones. A veces pasa que los destinos se atiborran de gente porque, claro, no existe ningún tipo de inteligencia respecto a cuánta gente puede venir y ahí vienen las malas atenciones, la gente, no sé, a mí me ha tocado el año pasado, sí, en julio del año pasado. Yo estaba en mi pueblo, en Quillabamba, de vacaciones, y de pronto encontré gente durmiendo en la calle, en carros, etcétera, porque había rebalsado todo. Y eso era previsible. No se había trabajado un plan alterno, no se había advertido a la gente que tenía una capacidad, un aforo, las ciudades tienen un aforo, ¿no es cierto? Claro. Entonces eso pasa, ¿no? Ese tipo de cosas yo creo que hay que comenzar a trabajar, ¿no? Y lo mismo en espacios naturales, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso. Y justamente entramos al quinto y último punto, que tiene que ver justamente con lo que has mencionado del tema de aforos y ahora con este protocolo que se ha aprobado hace poco
y que menciona y enfatiza en el tema de las burbujas sociales, ¿no? Que en grupos de no más de 8 personas y que comprueben que efectivamente han estado juntas en un tiempo anterior, puedan salir. Eh, Situación bastante peculiar, ¿no? Em, Difícil. si lo ves como una oportunidad, como una limitación. Yo lo veo como un riesgo, Ujú. eh, básicamente por el punto número uno, por cuán conscientes somos como ciudadanos, ¿no? Ok, sí. Eh, Así como puede haber una composición de un grupo verificable, que es mi familia, etcétera, yo me puedo juntar también con un grupo de amigos y hacer toda la simulación de que somos un grupo que estamos hace tiempo conviviendo y que no tenemos ningún problema. O Claro, sea, los criterios para certificar que efectivamente tienes un tiempo juntos y no ha pasado nada es bien complicado si quieres ser expeditivo, ¿no es cierto? Porque si no, pucha, yo te puedo pedir 50 requisitos que voy a hacer que nunca puedas movilizarte o que demores en circular. Ahora hay que ver un poco el tema. Yo creo que todas estas cuestiones de protocolos, como se habrán dado cuenta, no necesariamente implican una verificación y un check inmediato. Son casi declaraciones juradas en algunos casos, en los que se está confiando de que el prestador de servicio o el usuario está diciendo la verdad, porque la capacidad de control que tiene el Estado, imagínense, sin pandemia ya era difícil que el Estado esté controlando las cosas. Con pandemia, pues esto se ha multiplicado por 10, ¿no? Eh, y por otro lado está el tema de, ok, ya, eso está autorizado, yo me puedo movilizar, pero necesito también articular toda la cadena de valor de esto, ¿no? La movilidad de vehículos particulares para poder ir con fines recreativos. Eh, está bueno, por ahora podemos ir a espacios cortos, ¿no? Se me ocurre que, claro, yo puedo transitar Lima metropolitana y poco a poco puedo activar, no sé, cosas como las lomas, nuevamente como ejemplo, ¿no? ujú, Pero esto hay que tomarlo con paciencia. Ojo, que el hecho de que se haya terminado de trabajar un protocolo no quiere decir, como tú decías, que el lunes vamos a comenzar. Es simplemente ya está listo. Ahora, lo que hay que esperar es cuándo nos van a dar la posibilidad de que de que esa actividad se vaya a realizar. Es como claro, decir, oye, no sé, ya tenemos las reglas del fútbol, eso no quiere decir que mañana comience el campeonato, o sea, claro. probablemente lo tendremos en algún momento, la cosa es que ya lo tenemos listo, ¿no? Entonces, son cosas que habían que trabajarse, no por apuro de que el tiempo y que se va a hacer inmediatamente, es porque se tiene que hacer. Entonces hay muchas cosas todavía que están en el camino, ¿no? Protocolos, no sé, de temas con comunidades que están en validación, por ahí temas de eventos, ¿no? De reuniones, de no sé qué, o sea, hay varias cosas que están como caminando en ese sentido y que se tienen que hacer. O sea, no nos confundamos de que si hoy día sale la resolución que aprueba esto, es porque mañana lo podemos hacer. No, esto implica que existan condiciones. Y no hay que olvidarnos de una cosa, que yo a veces pienso que la gente se va olvidando. El propio presidente Canatur sale a cada rato a hablar cualquier cosa. Y en verdad a mí ya me tiene hasta aquí. Eh, para que la gente vuelva a viajar, necesitamos tener condiciones sanitarias en origen, o sea, de donde yo salgo y en destino. De nada sirve que solo sea en origen si en destino estamos mal. Correcto. Y de nada sirve que en destino estemos súper bien sanitariamente si desde origen vienen personas de lugares con alto riesgo o con casos, digamos, que podrían tener mayor peligrosidad. Y por otro lado está, tampoco es suficiente, y hoy día ha salido un reporte, hemos tenido un bajón de 32%, una caída, es la caída más grande en temas de economía en el mundo, el Perú. Eso quiere decir que vamos a entrar en una crisis bien peligrosa. Entonces, ¿de qué sirve que estemos sanos y todo haya pasado si estamos Claro. mismos? Mm.
¿no? Entonces, para viajar yo necesito estar sano y tener plata. O sea, enfermo y misio no sirvo. Sano y misio tampoco. Y por otro lado están las empresas que también, ojo, las empresas de turismo han pasado por situaciones complicadas. Las que tienen operación hace muchos años, ¿no es cierto? Y que dicen, ay, estoy en quiebra, es porque están declarando quiebra por un año en específico, Ujú. que puede ser este, ¿no es cierto? Pero si uno ve cuánto han ganado, pues, o sea, discúlpenme, pero que vuelvan a invertir así como alguna vez, ¿no? O sea, eh, las otras que sí se jugaron en la etapa inicial, que por favor le echen un salvataje, ¿no? Ellas deberían ser las prioritarias. Lamentablemente eso no está sucediendo, ¿no? O sea, Claro, el récord de utilidades no, creo que no ha sido tomado en consideración para esto, para decir, oye, tú claro. tuviste ingresos, ¿no? O sea, cosas por el estilo. Pero sobre todo hay que mirar qué empresas van a poder estar en capacidad de reactivación, porque para generar burbujas tú necesitas cubrir toda la cadena de valor, ¿me entiendes? Desde que yo salgo de mi casa hasta que yo regreso a mi casa como usuario. Entonces yo tengo que cubrir toda la cadena de valor para poder hacerlo. Entonces, ¿de qué sirve que tú me digas, oye, vamos a hacer burbujas para el turismo de aventura y vamos a ir a la quebrada de Yaca o Quilcaihuanca en el Parque Nacional del Huascarán, si por ahí me contagié en el terminal ¿cómo se llama? De Lima Norte, no sé, se me ocurre, Claro. tomando mi bus o en el bus, o sea, ¿de qué sirve? Tiene que ser toda la cadena y tiene que ir en ese sentido. Por eso yo creo que este tipo de situaciones no se tienen que ver puntito por puntito. Ese es el error que yo creo que están cometiendo ahorita de decir, para turismo de aventura, no, yo creo que lo que deberíamos hacer son espacios y vías, ¿ya? O sea, espacios y vías. Espacios, centros de soporte, espacios, sitio de visita y zonas de tránsito, desde el inicio hasta la vuelta. Es casi como una cápsula, ¿no? Que tú pudieras reducir un poco la posibilidad. Ahora, no vas a estar tampoco, y eso también viene nuevamente, el viajero, tú lo puedes cuidar y puedes decir esto, aquello, pero por ahí, no sé, se va a un cajero, este, saca plata, se olvida, hace esto Claro. y ya fue. Entonces, ojo, que no es un tema tan fácil, hay que caminar muchísimo hacia eso y, y yo creo que con el tiempo vamos a poder hacerlo. Pero necesitamos reforzar la parte de conciencia y sobre todo del tema ciudadano, ¿no? Los viajeros debemos ser, y yo quiero justamente aprovechar que ustedes son un grupo de personas de las más conscientes que existen, o sea, los montañistas creo que en el Perú y en el mundo, en términos generales, le tienen tanto apego a las montañas y entienden tanto el sentido de las montañas más allá del espacio natural, inclusive como un espacio mágico. Yo creo que ustedes son devotos y fervientes, ¿no es cierto? Practicantes de estas actividades y el reto que debería tener el Perú es convertirse en un espacio donde los ciudadanos tengan esa aprensión y ese compromiso con las montañas, ¿no? Hoy día vivimos, o sea, en verdad, miramos el número de gente que hace uso de las montañas y es muchísimo menor al que debería haber, ¿no? Claro. Siendo un país totalmente andino y de diversas, además con una variedad de tipos de montaña interesantes, ¿no? Más allá de solamente la parte de los nevados, etcétera. Pero no hay una política pública que vaya hacia eso, ¿no? Hacia el tema del uso de espacio público, pero de territorios un poquito más remotos que los urbanos, ¿no? Y yo creo que esta es la gran oportunidad de hacer que la gente entienda eso, ¿no? Si es que hay un poquito más de gente sensible. O sea, hay mucha gente que dice, después de la pandemia vamos a hacer otro. No, vamos a hacer los mismos. Pero de 100, antes éramos conscientes 5 y 95 inconscientes. Y yo creo que ahora somos 10 a 15 conscientes y el resto, 90 o 85, pues son todavía inconscientes. Pero esos que han ganado conciencia van a buscar oportunidades de militar en causas como, por ejemplo, el montañismo, ¿no? O actividades al aire libre. Y hay
vertientes, las de aventura, un poco que se movilizan, que tienen un poquito más de actividades que requieren esfuerzo, etcétera, y otras que son las de bienestar, que van más por el lado del yoga y todas las actividades saludables que también se promueven. Yo creo que esas dos van a ir corriendo y ver las locaciones que tenemos en el Perú. Tenemos locaciones fantásticas para esas dos cosas. Sí, Entonces yo los quiero entiendo. invitar más bien a tomar una estrategia de captar adeptos a las causas que ustedes tienen, ¿no? De la montaña. Y que la montaña no solamente sea visualizada como la posibilidad porque eso también hay una mala percepción sobre el tema de la montaña. Se asocia mucho al tema de las cumbres y estas cuestiones, cuando en realidad hay un mundo inmenso que ustedes conocen y que practican, ¿no? En estos territorios. Entonces, tratar de informar, de educar, de sensibilizar sobre todas las posibilidades de bienestar que existe en las montañas, yo creo que es parte de lo que hay que hacer. Yo traté de poner eso, por ejemplo, en el video que pasaste al principio, ¿no? Que pude realizar y que compusieron la canción. Sí, y que enseguida lo vamos a Este, ver nuevamente. sí, que justamente puse eso porque el país es un país de montañas y yo siento que hay mucha gente que tiene que tener la experiencia de la montaña, ¿no? Con nieve, los que se pueda, y sin nieve también, o sea, tratar de tener experiencias diversas y variadas porque eso ayuda a entender tu propio país, tu lógica, tu geografía, o sea, alguien que va a la montaña no abre el caño de la misma forma que abre alguien que no va a la montaña. Definitivamente, o sea, ese solo acto de entender el desperdicio del agua, etcétera, ya te cambia la vida, ¿no? Entonces, hay que ver esos puntitos, ¿no? Sí, justamente aquí dentro de y mientras en el fondo se va viendo el video que vamos a hablar en este instante como cierre, nosotros siempre decimos que el ser montañista, o el que uno se considere montañista, más que un privilegio o un título que ufanarse, etcétera, en realidad es una responsabilidad muy grande, ya que llegamos a lugares que nadie llega y que justamente a raíz de nuestro paso es probable que estén siendo vulnerados estos lugares naturales, desde un pequeño lugar donde hay vegetación, desde un pequeño glaciar, etcétera. Y justamente eso nos hacían presente en los comentarios, ¿no? Esta diferencia entre simplemente el hecho de, vamos a decirle así, sin ningún afán de menospreciar, de ser un turista a ser un montañista, ¿no? Y como tú bien lo has Mm, mencionado, sí, sí, el montañista, y es porque lo he visto y porque tengo esa formación también en lo personal, y que a raíz de nuestro espacio de Senda buscamos transmitir también este conocimiento, el qué hacer y el qué no hacer, porque y era necesario sacar una propuesta así para hacerle frente a este desconocimiento, a esta desinformación que hemos visto en la montaña, ¿no? Que uno va a recorrer una laguna y con un parlante como de mototaxista en la mochila, haciendo un bullón a todo el mundo que va a buscar totalmente lo opuesto. Pero es porque nunca nadie le dijo que eso no debía hacerse y por qué no le explicó nadie nunca eso. Por eso es que lo mm, sigue haciendo. Entonces, hay mucho también por hacer y así que nosotros ya decidimos ponernos ese camino de acompañar, de orientar, de compartir esos aprendizajes para seguir adelante. Y nos hicieron varias preguntas también, Fernando, porque hay un término que tú has venido repitiendo durante toda tu participación, que es la cultura de viajar. Y justamente muy vemos bien. este video donde plasmas este mensaje. Em, ¿Cómo resumirías tú esta idea de la cultura de viajar y sobre todo que el título de este video es Viajar con el alma? ¿No? Cuéntanos un poco al respecto. La cultura de viaje es cuando una sociedad, a ver, una sociedad tiene cultura de viaje cuando sus individuos, ¿no? Cuando los ciudadanos de esa sociedad tienen el hábito de viajar, pero no solamente lo utilizan a manera de recreación, sino que le encuentran las utilidades suficientes para considerarlo una inversión en bienestar personal, particular, familiar, etcétera, más allá de simplemente un hecho de algo adicional a las necesidades que uno tiene. La cultura de viaje permite que los ciudadanos sean conscientes que viajar te permite educarte, ¿cierto?
Eso te permite mejorar tu bagaje cultural, permite que conozcas a otros ciudadanos de tu país en principio, pero también puede ser del mundo, con lo cual tú vas a ampliar tu visión, ¿no? Sobre las cosas, sobre el mundo, sobre la vida. Te permite tener salud física porque puedes tener actividad física, puedes tener descanso, puedes tener desconexión, etcétera. Entonces te permite tener este bienestar físico. Te permite tener bienestar emocional, porque, por ejemplo, puedes viajar con los seres queridos, puedes disipar algunos conflictos a través de un viaje, puedes relajarte, puedes tranquilizarte, puedes canalizar tus energías hacia cosas positivas. Entonces, si uno comienza a mirar cuáles son las virtudes que tiene viajar, no todas las están echando. Y sobre todo es que la gente sea consciente de cómo viajar. O sea, no es viajar por viajar tampoco. Entonces, una sociedad tiene cultura de viaje cuando sabe viajar, cuando sabe para qué propósitos viajar, pero también cómo viajar. Y eso implica también el comportamiento que debe tener una persona cuando se aproxima a una cultura distinta, a un espacio distinto, en el que debemos respeto a las normas, condiciones, tradiciones, etcétera, de ese espacio. Entonces, todo eso en conjunto se llama cultura de viaje. Y el Perú no tiene cultura de viaje. Y no tiene por la siguiente razón. Es que nosotros hemos tenido 20 años de congelamiento de viajes por el terrorismo. Y cuando ha habido la liberación de las posibilidades de viajar, digamos que sí hemos comenzado a viajar muchos, pero ha sido a lo que existe en ese momento. Y por lo general, lo que siempre ha existido es promoción turística. Entonces, ven aquí que es bonito, que mira la foto, que tal y cual. Listo, viaja. Pero nadie te ha dicho a qué hora salir, a qué hora llegar, cómo hacer. ¿Por qué? Porque la promoción turística, es más, yo siempre le voy a decir, las fotos que se utilizan para promocionar son un pedazo de lo que uno va a ver. Lamentablemente las fotos te las ponen pues las bonitas del Photoshop y te cambian los colores, etcétera, y te parece fabuloso. Un país que tiene cultura de viaje no se deja impresionar por ese tipo de cosas, sino que indaga y sabe la realidad de las cosas y comienza a viajar en otro sentido, ¿no? Eso chequeando un poco el tema. Entonces, claro, viajamos por viajar, atiborramos espacios, no sabemos cómo organizar nuestros viajes. Y esto es una cosa bien interesante. ¿Eh? El 97% de los peruanos viajan sin agencia de viajes desde origen. Consiguen operadores de tours locales cuando llegan a los destinos. Pero previamente ellos hacen su compra del ticket, se van en su carro o como fuese. Y algunos grupos compran en destino. Y en destino compran lo que le ofrecen en ese momento y lo poco que han investigado. Pero la información que necesitamos para viajar no está. Y eso es porque falta cultura de viaje. Lo que existe es promoción turística. Y ahora van a volver con el turismo interno y van a hacer una campaña y seguramente va a salir en lo mismo. Y ahora si vemos la nueva ola de los influencers, que son estas personas que han aparecido en el mundo de viajes y que, por cierto, muy pocos realmente tienen procesos formativos en temas de viaje, lo que hacen es inducir a las personas a viajar de acuerdo a lo que sus acuerdos comerciales les permiten. No es lo mejor para el viajero, es lo mejor dentro de lo que ellos han pactado y quieren publicitar. Entonces, claro, te van a decir, esta opción elígela. Y como el viajero no tiene capacidad de encontrar toda la información que le permita y no tiene una práctica, una cultura de viaje que le permita organizar viajes mejores, va a seguir esas tendencias y no es lo mejor, ¿no? Yo respeto mucho el trabajo, por ejemplo, de las chicas, estas misias pero viajeras, pero yo no estoy de acuerdo con el contenido que plantean, ¿no? Dicen, ahí es gratis, o sea, bacán, desde el punto de vista del usuario, ir a un sitio y tratar de aminorar los costos está bien, pero por el otro lado está, oye, el turismo necesita generar descentralización económica. Entonces, si voy a un sitio y lo único que llevo es basura y no gasto plata, entonces, ¿qué sentido tiene, no?
Hay que ser más conscientes con lo que estamos promoviendo. Y, y eso no implica que tampoco vamos a irnos a que nos saquen el platal y se aprovechen de los visitantes. No, relaciones justas, ¿no es cierto? Un poquito de información que nos permita tomar decisiones mejores. Eso es cultura de viaje. Eso es tener cultura de viaje. Es ser personas conscientes, ciudadanos conscientes, que saben viajar, que saben tomar decisiones para viajar y que hacen que su tiempo, su dinero y sus motivaciones sean satisfechas y que tengan una rentabilidad, un costo-beneficio alto por eso, ¿no? Eso básicamente es lo que vengo promoviendo desde hace tiempo, ¿no? Y que ahora ya con esta pandemia y con esta ocasión, pues creo que debería tomarse un poquito más en consideración como una política pública, ¿no? Y que ya toca, o sea, hemos tenido crecimiento en el número de viajeros, pero seguimos todavía ahí de manera incipiente y sin darle toda la información posible a la gente, ¿no? Correcto, Fernando. Ha sido una conversación bastante importante. Nosotros buscamos que dentro de estas conversaciones que podamos proponer con especialistas, con profesionales, no solamente entender lo que ya conocemos los montañistas, de que efectivamente es bonito viajar y que hay muchas experiencias de aventura en montaña, sino que quisimos esta vez darle un toque un poco más pisando firme, dónde estamos, en qué contexto estamos. Y no pensamos en nadie mejor con esa mirada tan clara y tan directa sobre todo y tan transparente como la de Fernando. Y te agradecemos muchísimo tu participación en esta tarde, Fernando. Eh, Tenemos realmente bastante tarea por hacer. Todos, desde Todos, los montañistas, turistas, viajeros, etcétera. Hay mucho por todos. hacer y, y espero que esta conversación haya tomado como para dejarnos cosas hincando más que caricias en el cuerpo, ¿no? Porque si nos Sí, hincó, nos va a motivar a algo, ¿no? sí. Yo quiero plantearles una cosa que espero que la puedan llevar a la realidad. Yo hace un tiempo estoy proponiendo de que este es el tiempo en el que se debe hacer un repositorio digital de recursos y atractivos del país, ¿no? Si bien es cierto, existe un inventario de recursos turísticos, etcétera, que lo maneja el Mincetur, yo siento que lo que necesitamos es también eh, contar con material, ¿no es cierto?, de consulta y de uso sobre los espacios que tenemos en el país. Entonces, por ejemplo, yo no sé, o sea, eh, no veo de fácil acceso una información a un repositorio que hable de las montañas, de las oportunidades en las montañas y de un registro actualizado y más o menos estandarizado de cosas. Entonces, yo siento que esa es una buena oportunidad eh, para poder hacerlo ahora, ¿no? Y yo sobre todo pensaría en los guías de montaña que han estado paralizados, de poder tomar esta opción, trabajarla con sus dircetures, y ver cómo financiar para que eso pueda constituirse en una fuente de trabajo, ¿no? Pero de un aporte significativo para que la gente en el Perú conozca y tenga material para saber de qué cosa estamos hablando cuando hablamos de todas estas maravillas que ustedes conocen y que a veces comparten a través de fotografías o videos, etcétera, pero que están dispersas. A lo mejor se puede hacer consolidada toda la información del montañismo en el Perú, tener un repositorio digital y eso le serviría un montón para promover todas las cosas con todos los jóvenes y niños que están viniendo en camino y que podrían subir las montañas como un espacio de vida, de proyección, de desarrollo también, ¿no es cierto? Como ustedes lo han tenido en todo este tiempo. Entonces, hay retos de todo tipo, servidores públicos, empresas privadas, los aficionados a diferentes actividades y hobbies, y cada ciudadano tiene que entrar a contribuir. Para todos está siendo difícil la pandemia, pero siento que justamente en estas circunstancias es donde sale la real fuerza, ¿no? Y necesitamos, obviamente, para esto líderes claros, valientes y con sentido. Y eso es un llamado a todos quienes tienen el privilegio de servir al Perú a través de la función pública, que tienen la gran oportunidad de marcar la historia. Hoy día están en los puestos de decisión de cosas que pueden servir para cambiar la historia de muchas cosas en el Perú asociadas a los viajes y al turismo. No desperdicien esta oportunidad.
tienen la oportunidad brillante y sería una pena que simplemente se queden a calentar su asiento y a pasarla bien cuando todo el mundo lo está pasando mal, ¿no? Muchas gracias por tu palabra, Fernando. Tenemos grandes retos por cumplir, así que queridos amigos montañistas, aquellos que disfrutamos de estas experiencias, también tenemos tarea por cumplir. Sí, ¿Con cuál empezar? Pues con cual la que tengas más cerca y que sientas que puedes realizar más rápido. Sería terrible que pasada la pandemia todo vuelva a ser como siempre fue. Entonces, ya tenemos estas lecciones, estas reflexiones que hemos tenido y vamos a empezar esta nueva etapa para ver cómo nos va en este nuevo renacer, ¿no? Pero yo creo que a pesar de las dificultades, eh, hay muchas esperanzas, muchas expectativas que la podemos cumplir. Es como subir a la montaña, ¿no? Por más que parezca que llegaras a un lugar y después apareciera otro más grande y otra cumbre más grande y pareciera que nunca fuera a acabar, pero en realidad esto también es una carrera así de largo aliento, ¿no? De seguir dándole hasta que llegues un momento en donde sientas la satisfacción de mirar atrás y decir, ya no está como era hace un tiempo, ¿no? Nuevamente mi gratitud totalmente. contigo, Fernando. Gracias. Gracias a todos los amigos que nos han Gracias. seguido. El video, por si acaso, va a estar grabado para que aquellos que no lo hayan podido ver en directo lo puedan seguir repasando. Y nada, Fernando, palabras finales en todo caso para cerrar nuestra transmisión de No, hoy. primero agradecerte mucho la invitación, que además es un medio en el que muy pocas veces he participado. Si bien es cierto, yo soy muy admirador del hecho de estar, o sea, soy practicante también de algunas actividades al aire libre, camino sobre todo. Digamos, no he entrado mucho en el tema del montañismo y demás, sin embargo, soy un admirador de todas las personas que lo hacen. Tengo grandes amigos, montañistas, digamos, ya renombrados inclusive. Sin embargo, soy un amante de los espacios naturales, de los espacios de vida que tienen las montañas. Me considero una persona de montaña por toda la significancia que tiene eso en mi vida. Y me encanta estar aquí porque poco a poco me puedo acercar también a estos colectivos que a veces no tienen la oportunidad ni de conocerme ni yo conocerlos muy bien, pues es una oportunidad brillante para poder intercambiar ideas, porque de eso se trata. Entonces, por eso agradezco mucho tu invitación, ponerme al servicio de cualquier causa que ustedes consideren necesaria para llevar adelante cualquier iniciativa que tengan. Yo siempre voy a colaborar y contribuir de la manera más desinteresada y desprendida posible para que las cosas funcionen en este país y finalmente dejarles el mensaje y el cariño. Cuídense mucho, hay que cuidarnos. Yo sé que estamos extrañando viajar, ir a la montaña, caminar, ver lagunas, ver nieve, ver bosques, etcétera. Pero eso solamente va a ser posible si es que nos cuidamos y cuidamos a los nuestros. Entonces hay que seguir cuidándonos muchísimo. Pronto, estoy seguro que como dice la canción, pronto volveremos y hay que hacer que volvamos con mejores perspectivas y con mejores ideas y sobre todo como mejores personas, ¿no? Y mejores ciudadanos. Eso y simplemente agradecer y desearles que tengan unos buenos días. Muy bien, muchas gracias Fernando, gracias amigos, nos despedimos y nos esperamos ver próximamente en una nueva edición de Senda Inspira y que tengan todos una gran noche y a reflexionar. Gracias a todos.